siempre adelantado a su tiempo. Con apenas 23 años ingresó al consulado y desde allí empezó a poner en práctica sus grandes ideas. Fomentó las escuelas de arte, dibujo y matemática, sembró las bases del programa educativo y creó el primer periódico local, el Telégrafo Mercantil. Eran individuos capaces de pararse por encima del momento histórico y tomando lo mejor de lo que los precedía, poder imaginar, pensar una patria utilizando esos materiales. Él promovió mucho lo que podría llamarse la industrialización del país a través de la industria naviera. Y era un economista, básicamente, que se vio impelado a la carrera de las armas por la independencia. Cuando los ingleses desembarcaron en Buenos Aires, prefirió emigrar a Montevideo antes que jurar fidelidad a la corona británica. Regresó al poco tiempo, juntó a milicianos porteños y gauchos del interior para expulsar a los invasores. Como militar, tuvo triunfos y derrotas casi en partes iguales, pero siempre se ganó el respeto de sus tropas y la admiración de quienes junto a él protagonizaron jornadas épicas e inolvidables de la historia nacional. Primero el éxodo jujeño, no dejaron ni una gallina casi para los invasores y se fueron, pero de Salta también tuvieron que huir porque se venían los realistas y en Tucumán estaban por hacer lo mismo, pero ahí los tucumanos mismos fueron una delegación y después vinieron mujeres y chicos a pedirle que no los dejara, que ellos podían armarse, que podían combatir. En ese momento que el señor Rivadavia le ordenaba retroceder con sus ejércitos, reflexiona Belgrano que retroceder en ese momento era perder todo el norte argentino. El tipo escuchaba mucho, pero cuando tomaba una decisión, no había manera de hacerse la cama. Y ahí entonces él hace la gran desobediencia de quedarse. Y si no lo frenaba ahí a los realistas llegaban a Buenos Aires. Porque después viene todo llano y es mucho más fácil. Incluso en un momento lo quisieron juzgar inmediato por la desobediencia de Tucumán. Pero por supuesto que el triunfo fue más importante que eso. Hombre ilustrado y sagaz pensador. Desde un principio comprendió que la naciente república necesitaba de triunfos y símbolos para unirse. A él le debemos nuestros máximos emblemas patrios, la escarapela y la bandera, izada con orgullo por primera vez a orillas del río Paraná. Lo del cielo es poético, cuando Belgrano crea la bandera a los pocos días, con estas palabras exactamente: siendo necesario enarbolar bandera y no teniéndola, resolví crearla celeste y blanca como la escarapela. La bandera fue al revés. Blanca, celeste, blanca. Y el tema del color de la bandera no es el color actual. Se hacían en los tonos de la época. Celeste agrisado. Como sucede con los de su talla, fue incomprendido por muchos de su generación y cuestionado por aquellos que no advirtieron su grandeza. Y aunque estaba al mando de un ejército, era un convencido de que la libertad no se obtenía en las batallas, sino en las escuelas y en los libros. Pensaba también que la mujer debía ser rescatada de ese estado de ignorancia, de incapacidad, porque no les enseñaban a leer ni a escribir. Y piensa que la madre debía ser necesariamente la primer maestra. Entonces crea las escuelas profesionales para mujeres. En épocas en las que los funcionarios ya comenzaban a volverse millonarios a expensas del Estado, Belgrano murió en la pobreza. Su fortuna no era material, sino en prestigio público. Económicamente entregó todo, era para todos la plata. Los lingotes de oro que tuvo, la espada de oro que tuvo. Él renuncia absolutamente a todo. Entregó todo y por eso se queda sin nada cuando tiene que morir. Murió en su casa, en la más absoluta pobreza, pagándole al médico con el reloj de bolsillo. Eso revela la grandeza de este hombre, que aún en horas antes de morir está pensando en cumplir con su deber. Era el 20 de junio de 1820. Ese día, signado por la crisis política, pocos advirtieron que se iba un hombre excepcional, que sin proponérselo, se convertía en el padre de toda una nación.
tenía toda la polenta, aunque representaba otra cosa para mucha gente, que simplemente tenía la levita puesta y el pantalón. Él era un informal en el fondo. Él quería que fuéramos todos iguales. Un historiador, Ordóñez creo que se llama, dijo, pudiendo haber sido amo, eligió ser servidor. Y me parece que eso lo define perfectamente, ¿no? Manuel Belgrano, uno de nuestros dos protagonistas del día de hoy. Al panel le pregunto, María, te es estudiosa de Belgrano, ¿no? De una persona que te agrada. No sé si estudiosa, pero me encanta Belgrano profundamente. Creo que fue el verdadero elaborador de nuestra identidad como país. Bueno, María Sáenz Quesada dijo recién que la palabra argentino viene del Círculo de Belgrano. Creo que fue además el tipo que pensó el modelo económico para el desarrollo de la Argentina de la posrevolución de Mayo, ¿no? Es decir, la integración de la industria, el comercio. Me parece que fue además un ético total y un hombre dispuesto a todo por sus ideales, ¿no? Creo que es un gran héroe de la revolución. Igual creo que no nos educaron mucho, ¿no? Pensando en Belgrano más allá de la bandera y la escarapela. No, justamente me parece que el que se asocie como lo más importante que tiene Belgrano, la creación de la bandera, es una muestra del problema que tiene el votante. Tiene infinitamente menos prensa que San Martín. Se sabe muchísimo menos de él. Los historiadores dividen la década revolucionaria, la que empieza en 1810, en dos partes en general. La que va hasta 1814, cuando los morenistas quieren no solo la independencia, sino construir un nuevo orden. Ahí está Belgrano con otros intelectuales, con sus ideas modernizadoras. Ahí es donde gravita Belgrano. De 1814 a 1820, dicen, viene una etapa conservadora con el directorio. Belgrano gravita en esa primera etapa y quedó muy poca imagen de él realmente. Por eso digo el problema del votante, ¿no? Sí, Gonzalo, vos, ¿cómo recordás a Belgrano en el colegio sobre todo, ¿no? Con respecto a la figura de San Martín. Respecto de los dos en general, me empecé a enterar ya muy decrecidito. Era una de las preguntas para los defensores y los... Pero no, primero, tenía una pequeña digresión. Hablamos de Evita la semana pasada y de que en poco tiempo logró muchas cosas. ¿Qué nos queda para Moreno? ¿Qué fueron? 4 años de actividad, 3 años. No, menos, en el ejercicio del poder 6 meses. ¿Y dónde nos quedó? Y la otra cosa es sobre los dos, sobre San Martín y Belgrano. En tiempos en los cuales hablamos del fenómeno de masas, de que con el aparato se llega a ganar una elección, ¿qué hubiera sido estos dos muchachos? Miren dónde quedaron sin tener aparato de masas detrás. María Sáenz Quesada, ¿crees que Belgrano fue olvidado adrede en la historia de la Argentina? ¿Cómo fue lavado con la imagen nada más que de una bandera y una escarapela? Yo creo que el Belgrano del siglo XIX tuvo mucha consistencia y mucho peso histórico, mucho espesor histórico. Después en el siglo XX fue quedando un poco como el hombre de la bandera y el símbolo se fue vaciando de contenido. Pero el Belgrano fue un prócer muy popular en Buenos Aires y en las provincias, porque él logra eso, logra ser un hombre de Buenos Aires, del pensamiento del Atlántico, que ha ido a Europa, pero que cuando llega a conocer el país se hace querer, se identifica con la gente del norte, pensar que quiere una dinastía incaica. Claro. No simplemente para sentirse más identificado con la gente que él está conociendo, que la ha apreciado y que lo valora. No tiene una clientela, no tiene una masa. Nadie va a estar ahí vivando a Belgrano porque a él tampoco le interesaba ser un caudillo. Él quería instituciones y yo creo que fue un hombre muy querido por la gente que combatió con él, por los que lo conocieron. Sí, pero sus contemporáneos lo olvidan, porque muere olvidado. No, no muere olvidado, lo visitaba mucha gente, iban a tocar el piano porque le gustaba la música cuando estaba tan enfermo, cuando vuelve del norte. Sí. No, yo creo que Belgrano no fue olvidado. Bueno, en este siglo nos hemos olvidado y en el pasado se ha olvidado mucho la historia, ha perdido interés, se la ha considerado cosa de chicos. Y yo creo que cuando uno conoce a Belgrano y también, por supuesto, a San Martín, lo que hace es entusiasmarse más con la figura. Porque en el caso de Belgrano decimos, bueno, le importaba la educación, pero era la educación, la escuela de náutica, era la escuela de dibujo, era la educación de las mujeres. Quiere poner en pie de igualdad. Para la época, ¿no? Varones y mujeres, todos tienen que recibir educación pública. Y lo pone en todos los reglamentos de los pueblos que funda y después, bueno, pone su dinero, no los lingotes, porque en realidad no le reciben lingotes, le dan 40.000 pesos en tierras, a cobrar en tierras del Estado.
Pero eso él lo destina a escuelas, es decir, no dice hagan otros, pongan el dinero otros, lo pone él con lo suyo. A mí me impresiona eso. No, yo quería decir algo, que tengo una hipótesis, una sospecha de por qué Belgrano fue olvidado en el siglo XX y por qué se le resaltó más a San Martín. No sé, tengo una sospecha tal vez, que tiene que ver que tal vez en el siglo XX, un siglo XX tapizado de golpes militares, tapizado de un discurso autoritario, la figura de Belgrano era la figura del intelectual, la figura del patriota perdidoso, tal vez no era para resaltar tanto. No sé, es una sospecha, ¿no? Pues sabés que estoy de acuerdo con lo que dice María. El santo de la espada, por otro lado, te indica quién se apropia de la imagen de San Martín.